Con el anuncio de la salida del quinto capítulo en tan solo unos días, el camino de la franquicia de Poppy Playtime se hace cada vez más difuso. Durante tanto tiempo se nos dijo que esta saga abarcaría solamente 5 capítulos, y que luego de eso era probable que la historia principal terminara. No fue un problema durante los primeros 3 capítulos, pero luego de la salida del cuarto, muchos nos quedamos expectantes de lo que podría venir para el futuro. Y ahora que estamos en la recta final, queda preguntarnos, ¿qué pasará después del capítulo 5 de Poppy Playtime? ¿Habrán más juegos o capítulos planeados? ¿Qué sigue para la historia de este juego? En el video de hoy, a modo de teorizar un poco y jugar con las posibilidades a ver si le atinamos una, vamos a revisar las diferentes opciones que tiene Mob Entertainment si quisiera continuar con la franquicia luego de que el capítulo termine. Sin nada más que decir, buenos días, tardes o noches, y empecemos. Capítulo 6. Comencemos con la alternativa más obvia y que más chances tiene de suceder luego del capítulo 5. Mob Entertainment en ningún momento, al menos que haya leído durante todo este tiempo, ha afirmado que el quinto capítulo sería el último. Lo único que han dicho es que efectivamente se tiene planeada y estructurada gran parte de su desarrollo e historia, al menos hasta la salida del quinto capítulo, siendo este un punto de inflexión para la franquicia. Sin embargo, jamás descartaron la posibilidad de ver a largo plazo un capítulo 6, y de eso justamente quiero que hablemos. No veo improbable que luego de la salida del capítulo 5 y de su explotación total con videos, teorías, análisis, gameplays y todo tipo de mercancía, Mob Entertainment no se plantee siquiera la posibilidad de ver un nuevo capítulo. Sería algo perfectamente plausible dado que es un formato al que están acostumbrados y que bien podría suceder en cualquier momento. De hecho, sería el camino más fácil para ellos para continuar la historia, ya que hemos visto en el pasado que cuando intentan desarrollar algo externo a los capítulos, usualmente no sale tan bien como se espera, lo que ha llevado a muchos a asumir que solamente tienen potencial para crear los capítulos, cosa que en sí no es tan cierta, ya que han demostrado potencial en ocasiones previas como con Project Playtime. Aún así sigue siendo mucho más fácil para Mob Entertainment trabajar en un nuevo capítulo, ya que el juego base es de las cosas que más renombre tiene dentro de la comunidad y que más chances tiene de explotar como nuevo contenido. El único problema que veo con lanzar un nuevo capítulo es que tendrían que dejar los suficientes cabos sueltos en el capítulo 5 como para que tengan que hacer uno nuevo, ya sea porque hayan personajes que se decidan reexplorar, como Dog Day, que sabemos que sigue vivo en alguna parte de la fábrica, u otros personajes nunca antes vistos como Bron, Daisy o los demás Smiling Critters sobrevivientes. Es decir, hay mucho contenido dentro de la fábrica del que se desconoce por completo o incluso ideas conceptuales que no llegaron a mucho que podrían reutilizarse como próximos antagonistas. Siento que es una posibilidad fácil para la empresa para crear un nuevo capítulo, pero a la vez puede hacer que la gente se aburra o termine cansándose del mismo formato, cosa que sabemos que puede suceder si no innovan. Nuevo juego del parque. Existe un gran cabo suelto del que llevamos hablando desde el capítulo 3 y que parece que ha sido la semilla de muchos debates y discusiones dentro de la comunidad de Poppy Playtime acerca del futuro de esta franquicia. Estamos hablando de aquel póster extraño que llegamos a ver durante unos breves segundos cerca del teleférico que nos llevaba hacia el Playcare, un póster que vaticina la llegada de un nuevo juego o capítulo centrado completamente en una cosa: Play Park, o Playtime Park, como lo llamé en aquellos días. Lo que sabemos de este proyecto es tan escaso que es más probable que la idea que tengamos del mismo termine siendo diametralmente opuesto a lo que plantearíamos en este video, pero tal parece que el concepto iría más o menos apuntado a ser un nuevo juego de la saga de Poppy Playtime, siendo esta una nueva entrega de la saga enfocado en un entorno completamente diferente, un parque de atracciones basado en las más enigmáticas criaturas creadas por la fábrica que todos conocemos, teniendo animatrónicos, botargas, secciones embrujadas y todo tematizado de nuestros personajes favoritos. Este juego podría ser perfectamente la continuación predilecta a Poppy Playtime, ya que podríamos conocer nuevos experimentos que fueron enviados literalmente a este establecimiento como parte de las atracciones principales, y el jugador podría trabajar fácilmente como un guardia nocturno, un técnico o simplemente un fisgón que se metió al parque y descubre los mórbidos secretos oscuros que oculta el mismo. Es un concepto interesante
suficiente que fácilmente puede dividirse en capítulos o incluso ser un único juego independiente. Un gran proyecto al que Mob Entertainment le puede poner el suficiente empeño posible como para que sea un proyecto único sin necesidad de que tarden otros 6 a 7 meses para terminarlo, como se venía haciendo con cada entrega de Lugo Alberto. Fábricas alternativas. Una cualidad del que me he dado cuenta que casi nadie suele hablar es la posibilidad de que exista una fábrica alternativa a la que vemos en Poppy Playtime. Sí, la fábrica Playtime Co. que visitamos en todo el juego seguramente ha de ser la más grande en todo el país, pero estoy más que seguro que deben de haber otras fábricas alternativas en alguna parte, y de eso es justo de lo que podría tratar una segura secuela de la historia de Poppy Playtime. Un segundo juego explorando los horrores detrás de una segunda fábrica o sucursal de la misma, con nuevos y diferentes experimentos nunca antes vistos o con otros horrores que nunca se mencionaron dentro de la gran fábrica que ya conocemos. Y esto es un concepto que me parece interesantísimo, ya que podríamos ver una historia muy diferente desde los ojos de otro protagonista, explorando alguna otra fábrica abandonada o trabajando en una sucursal de Playtime Co. que todavía no haya desaparecido. Y no sería extraño, ya que siendo una corporación tan grande, Playtime tendría el dinero suficiente como para tener su propia fábrica sin necesidad de que esto contradiga el lore de ninguna manera. Creo que sería la oportunidad perfecta para conocer otras localizaciones, conceptos e ideas que nunca se pudieron trabajar en Poppy Playtime y que honestamente me gustaría ver. Obviamente dudo que estos juegos nuevos necesariamente sean trabajados como capítulos, pero sí que podrían ser historias cortas o complementarias o probablemente nuevos juegos basados en la misma idea de los experimentos o monstruos. Honestamente siento que es una idea que Mob Entertainment puede explorar a largo plazo y que no me desagrada. The Hour of Joy. Este es un concepto que me comentaron varios suscriptores hace ya bastante tiempo y que personalmente siento que es de lo mejor. Todos conocemos y sabemos qué fue The Hour of Joy, ese evento tan traumático y core para la historia de Poppy Playtime, donde se basó gran parte de su estructura narrativa. Sin embargo, nunca pudimos experimentar de cerca más allá de los VHS cómo fue este evento. Varios suscriptores me comentaron la idea de cómo es que sería un videojuego de Poppy Playtime basado en aquel evento, donde los jugadores tendrían que sobrevivir a oleadas de monstruos, ya sea escondiéndose, corriendo o defendiéndose de diferentes maneras, mientras que los monstruos tendrían que cazar y depredar a todos y cada uno de los jugadores para así acabar con ellos. Sería básicamente algo parecido en concepto a otros spin-offs en los que han trabajado, pero de diferente forma, y honestamente no lo veo como una mala idea. Siento que podría explorarse más aspectos de la historia o revelarse más detalles a través de un juego de este estilo, sin necesidad de alterar o cambiar la historia ya establecida. Además de que algo que siempre me llamó la atención o que quise que se hiciera era poder explorar absolutamente toda la fábrica de principio a fin, algo que nunca se pudo lograr y que perfectamente podríamos ver para un juego independiente. Podría ser un juego de servicio online o simplemente un juego aparte de jugador contra ambiente para experimentar. No lo veo como una mala idea, aunque a largo plazo dudo que se sostenga. Poppy Playtime VR. Esto es algo sabido que nunca se ha confirmado del todo. Es una versión para realidad virtual de todos y cada uno de los capítulos. Si bien Poppy Playtime ha sido bastante abierto en cuanto a ports y versiones de los juegos, siendo de los primeros mascot horror en permitir localización al español y portugués, nunca hemos visto una versión oficial de Poppy Playtime en realidad virtual. Y siento que sería una experiencia mucho más amenazante. Podría funcionar como un juego aparte, dado la complejidad que sería portear cada mecánica, escena y escenario del juego a uno nuevo en VR, pero no sería una idea menospreciada, ya que hemos comprobado que usualmente los juegos que pasan a un modo VR casi siempre terminan siendo mucho más espeluznantes y terroríficos, por lo que no descartaría la idea de ver una versión de Poppy Playtime en realidad virtual. Y honestamente siento y veo capaces a Mob Entertainment de ofrecernos algo así a futuro, de lo cual honestamente no me quejaría. Smiling Critters Survivors. Este es otro proyecto del que sabemos prácticamente poco. Fue filtrado hace meses atrás como parte de las marcas registradas por Mob Entertainment, pero nunca como un proyecto anunciado oficial. Algunos rumores dicen que incluso puede que esté cancelado, algo que veo plausible, pero de no ser el caso, estaríamos ante un nuevo spin-off de Poppy Playtime basado únicamente en su segunda marca más reconocida después de Lugo, los Smiling Critters.
es más que evidente el impacto que tuvieron los monitos de colores, y no descarto la idea de que Mob Entertainment a futuro pueda lanzar un nuevo juego multijugador de Poppy Playtime teniéndolos a ellos como protagonistas. Sería una manera divertida, diferente e interesante de revisar la historia a través de los zapatos de estos carajitos sonrientes. Y honestamente me gustaría, ya que le daría un aire distinto a la saga. Ya sabemos algo sobre ellos, sus versiones de cuerpos grandes, sus archienemigos, los Nightmare Critters, e incluso tuvieron 3 capítulos donde fueron una base importante para la historia, por lo que un juego nuevo sobre ellos es algo que seguramente impacte y que si no se canceló, entonces es posible que veamos como parte de un próximo proyecto futuro que sea la continuación directa de la historia de los capítulos. Project Playtime. Y para concluir con este video tenemos por supuesto a Project Playtime. Lo dejé de último ya que es el menos probable y a este punto el más triste de todos. Sin embargo, seamos optimistas con este juego, ya que aunque esté en sus peores momentos, teniendo una actualización que mató todo lo que nos gustaba de este juego, aún tiene de vez en cuando una cierta base de jugadores más o menos activos que todavía lo siguen jugando, por lo que luego de tantos capítulos lanzados podrían enfocarse fácilmente en trabajar en Project Playtime como para que la gente sienta algo de interés en el juego, ya sea lanzando nuevas skins, nuevos personajes o nuevos mapas. Sería una propuesta que no desagradaría a nadie y que honestamente siento que sería el punto de partida perfecto para revivir a Poppy Playtime si de verdad quieren continuar con la saga después del 5º capítulo. Pero quiero saber qué opinan ustedes abajo en los comentarios. ¿Creen que Poppy Playtime tendrá algún proyecto aparte luego del capítulo 5? ¿Creen que el capítulo 6 de verdad sea una posibilidad? Los estaré leyendo abajo en los comentarios. Un saludo para los miembros del canal, Ibidomi, Calypso Senpai, de Mr. Técnico 3472 y Jubel 1412. Sin nada más que agregar, y esperando que tengan una feliz tarde, nos vemos y hasta la próxima.